tenemos que hacerlo en forma de magnitud infinita, en forma de magnitud cósmica. Porque si nosotros queremos entender la verdad en una aldea, en un pueblo, en un país, vamos a limitarlo. Si queremos captar la verdad en un planeta, también vamos a limitarlo. Para poder entender esto que vamos a tratar ahora, para acomodarlos en su psiquis individual, vamos a tratar de la verdad del infinito, de la verdad eterna y de la verdad relativa. Esto significa que ustedes todos tienen una parte de la verdad. Y vamos a ver cuándo fallamos, cuando nosotros nos ponemos enfrente del otro y decimos que mi verdad es la única y el otro no la tiene. Vamos a ver entonces que tenemos que respetar la verdad de los demás. Pero para poder captar la verdad, repito, tenemos que hacerlo con magnitud más amplia. Por ejemplo, el infinito, el cosmos, es comparable a un grandioso cristal que irradia los diferentes aspectos de la verdad eterna. Todo es conciencia. Es otro de los elementos que yo traigo desde Bilbao, que lo hice en Buenos Aires hace 7 o 8 años. Tenemos que pensar que todo es conciencia. Eso lo vamos a ver luego, cuando entremos hacia la conciencia cósmica. Por eso en todo, en cada elemento de construcción del infinito, está contenida la verdad entera, la totalidad. Cada hombre mira la verdad desde otra cara o desde otro nivel, es decir, otro grado de madurez del alma. El verdadero sabio ha abierto todas las facetas de la verdad y ve en todo la verdad eterna. Quien vive en la verdad tiene el ojo de la verdad. Con este también ve lo humano. Quien vive en la verdad llama la atención sobre lo humano, pero no vive en la discordia humana, no vive en lo humano. Es el hecho de aquellos que quieren caminar hacia una forma de pensar diferente. Es decir, estar en el mundo, pero no con la discordia del mundo, sino bendiciendo la vida, que es la naturaleza, y que en cada ser hay un alma superior, cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. La verdad eterna irradia este mundo desde muchas facetas. Hemos dicho que es comparable a un gran diamante, un gran cristal. Pero cada cual puede recibir y entender de ella solo tanto, cuando él mismo ha realizado de la verdad eterna. Es decir, en la medida en que su conciencia espiritual está abierta. La capacidad de entender y captar significa haber abierto su conciencia espiritual mediante la realización y el cumplimiento de las leyes cósmicas. Lo suficiente como para entender correctamente la ley, aquello que llamamos Dios. Y no me refiero a ninguna religión en particular, sino que todos en su religión tienen parte de la verdad, parte de su verdad. La verdad, así como las muchas facetas de la verdad, irradian este mundo. A los hombres, las leyes divinas les son enseñadas y con ello reveladas. El hombre funciona más en el pasado a través de la revelación de su propia voluntad, pero a medida que el hombre avanza, a medida que su alma crece, se les da otra cara de la verdad. Hoy a ustedes se les da otra cara de la verdad, otra comprensión. En estos 3 días tocaremos distintos temas. Y además, luego de que terminemos esta charla, hay unos papeles para que ustedes hagan las preguntas que consideren sobre el tema tratado o no. Pero aproximadamente tratemos de ser los temas
que vamos a manejar estos 3 días. En la amplitud en la que el hombre haya realizado aspectos de la verdad eterna de la ley, estará desarrollada su conciencia espiritual. Con la parte desarrollada de su conciencia espiritual, verá en profundidad la faceta de la verdad que, de acuerdo con el grado de su realización, ésta sea manifiesta y se manifestará. Uno que haya realizado más facetas de la verdad eterna, verá hasta más lejos. Otro que haya desarrollado menos facetas, verá menos. El hombre capta, por tanto, más o menos de la verdad eterna, o la mujer, conforme a lo que ha desarrollado de su conciencia espiritual. Lo que es visto y recibido por uno, no es visto ni recibido por otro. De la verdad eterna vive el universo, todo el universo. Si no, sería un caos. En el universo hay un orden. Lo que ocurre en la Tierra, un fenómeno de entropía, de desorden, no ocurre en el cosmos. El universo divino de sustancia sutil es conciencia, es un macrocosmos, es un ser. Es a su vez, por tanto, la verdad. Según su forma de pensar y vivir, cada hombre o cada mujer ha ensombrecido su conciencia espiritual. Por eso está tan duro para aceptar y para comprender. ¿Cómo lo ha ensombrecido? Con pensamientos contrarios, con sensaciones contrarias, el cuerpo emocional, con el ego, como decían los chicos de Bilbao ayer, con lo egocéntrico. O lo ha ampliado mediante una vida positiva. Entonces, el que lo hizo con una vida positiva ve más facetas de la verdad, ha desarrollado más la verdad espiritual. La verdad que no está dada por el intelecto, sino por ese desarrollo de la conciencia. El intelecto es solo un amuleto para caminar algunos pobres pasos hacia adelante. El hombre, según su estado de conciencia, reconoce, como hemos dicho, muchas o solo algunas facetas de la verdad eterna. O si solo está orientado al mundo, ninguna. Tenemos que pensar que no tenemos una trascendencia meramente material y objetiva, sino que tenemos una trascendencia cósmica. Y si no, piensen ustedes, ¿cuánto vive el hombre y la mujer? 50, 60, 70, 80 años. ¿Y después qué? ¿Nacimos para esa disipación? ¿Para esa duda? ¿Para ser solo un cúmulo de huesos en la tumba? Nacimos para algo mucho más. Lo que al que ha ampliado su conciencia espiritual le parece verdad a su prójimo, cuya conciencia todavía aporta poca luz, le parece falso. De ahí la afirmación: los que están abajo en el valle no ven lo que ven los que están en la cima del monte. Para cada uno la verdad es según lo ve su mente. Hasta que una verdad más elevada le sea revelada. Al alma que puede recibir más luz, se le dará más luz. Mientras un hombre no cumpla la faceta de la verdad que le es revelada, o sea, esa faceta, ese diamante que lo irradia, primero no podrá pasar a la otra faceta del diamante, o sea, la otra verdad. Y no se le puede revelar otra verdad. Las revelaciones o enseñanzas son, digamos así, cuantificadas, dosificadas. A medida que el alma crece, como el hombre está o ha aprendido de las duras experiencias, sabe que ahora algo está ocurriendo, algo va a ocurrir, que
No se puede sostener la armonía con las cosas materiales. El dinero, las cosas materiales calman los nervios, pero no hacen la felicidad eterna. Es decir, que el hombre, si no cumple con la verdad, no la aplica, porque la conciencia espiritual debe ser aplicada a la vida. No ha dado el primer paso. La espiritualidad es realización, es práctica. El hombre, por ejemplo, observará y examinará con el intelecto las facetas de la verdad eterna que le han sido manifestadas hasta que realice paso a paso lo que en cada caso reconozca. Solo entonces será capaz de recibir una verdad más elevada. Cuando le sean manifiestos los nexos entre todas las facetas de la verdad eterna, se sumergirá en la ley de la vida, en la verdad total. Solo trepa por la escalera de la perfección aquel hombre que día a día se esfuerza en reconocer y purificar lo que ese día los acontecimientos diarios le muestran. Quien de la verdad solo habla y opina que su prójimo debería verla de la misma forma que él, todavía no ha puesto el pie en la escalera que conduce a la verdad eterna. Quien pues de la verdad solo hable no podrá revelar la verdad a su prójimo, porque no conoce el camino de la realización. Y quien crea que únicamente lo que dice es correcto y no admite otra faceta de la verdad, es necio y ciego para la verdad. Por eso, cuando decimos aquel es de tal religión, aquel es de tal cosa, de tal partido, está en su verdad. Hay que respetarlo. Tenemos que respetarlo. Es la forma de llegar a la armonía, la buena relación. Es fundamental. De modo que quien solo cree en lo que él puede entender y persiste en la opinión de tener toda la verdad, se está oponiendo a los que realizan una faceta de la verdad eterna tras otra para alcanzar la verdad eterna. Quien está contra su prójimo, sea cual fuera el motivo, está contra el Padre Creador. Quien está contra Dios no está en la verdad, en el cumplimiento de la ley Dios, el amor. Esto es para que ustedes se sientan cómodos, que tienen una verdad. Y que yo tengo que respetar la verdad de cada uno, como ustedes tienen que respetar mi verdad. Y el cosmos, lo absoluto, el todo, tiene conciencia. Así como dijimos como dijimos en Bilbao, el mineral tiene conciencia. Eso está demostrado en los fenómenos en la cual una persona con el poder de la mente puede mover una piedra y desplazarla. Puede mover un vaso y moverlo. Conocido con el fenómeno de telequinesis. Esto es para que ustedes entiendan, porque mover con la mente algo no significa de ninguna manera autorrealización. Es un poder que puedo usar para el mal o para el bien. También tiene conciencia el vegetal. Hay algunos libros y experiencias científicas en la cual el vegetal reacciona a los sentimientos y a los pensamientos de los humanos. Ni que hablar del animal. Todo, les digo que hasta en el electrón, en el átomo van a encontrar conciencia. Que lentamente se verá transformada hasta la ciencia, la química, la física, la matemática. Surgirá una geometría. Vamos a montar en muchas cosas para poder avanzar hacia la cuarta dimensión, que es donde va la Tierra. La Tierra está en la tercera dimensión. Tienen que pensar que la espiritualidad hay que empezar a entenderla en términos de energía, que lo espiritual no está desviado ni de la ciencia ni de la energía. El hombre como materia es energía. Lo mismo todos los planetas del universo.
Por lo tanto, es natural que una energía, para ser lo que es, tenga una fuente o un origen, o un generador. El generador del que hablamos es la suprema inteligencia cósmica, lo absoluto, ese espíritu eterno, ese diamante de la verdad, la esencia de vida, que todo compenetra, rige, alienta, da vida, armoniza y equilibra. Y con esa fuerza comemos, a través del reino de la naturaleza, a través del hombre que se esfuerza como co-creador de ese absoluto. Y esa suprema inteligencia cósmica que se autodefine está vivificada por conciencias, muchas conciencias, subdivididas en cuanto a la Tierra en dos grupos que vamos a tratar. El cuaternario inferior y la Trinidad superior. En el grupo del cuaternario inferior están comprendidos los siguientes valores que se encuentran bajo el cúmulo de las influencias ejercidas por el polo negativo lo material. No tenemos que entender como negativo lo material, sino como un polo eléctrico. Tenemos, primero, valor mineral. Tiene conciencia propia. Evoluciona hacia el valor vegetal. Que tiene conciencia propia y evoluciona hacia el valor animal. Que tiene conciencia propia y evoluciona hacia el valor humano. Que tiene conciencia propia y que evoluciona hacia la conciencia cósmica. Cada uno de estos valores es una trinidad en su unidad. El famoso misterio del Espíritu Santo. Todo en el cosmos es una trinidad y cada cosa es una trinidad en su unidad. Y ahí que hablamos de pirámides, de la pirámide de Giza, del poder de las pirámides. ¿Por qué las pirámides tienen poder? Porque son capaces de apropiar energía cósmica. Vamos a encontrar hasta en la sangre, en la intimidad de la sangre, corpúsculos triangulares, piramidales, en los cristales de algunos elementos químicos. Cada uno de estos valores del cuaternario inferior, que repito, mineral, vegetal, animal y humano, es una trinidad en su unidad y está vivificado por una conciencia superior. Debemos entender que el hombre, que es un cuerpo material, es energía física. Pero a su vez tiene un alma o psique, que es energía psíquica. Y que ésta se manifiesta en virtud del espíritu, que es la chispa sustancial de la cósmica inteligencia, aquello que conocemos como Dios o Brahma. Cualquiera sea su acepción, es lo único. El desarrollo de la forma y el crecer de la psiquis de las criaturas del cuaternario inferior, o sea, reino mineral, vegetal, animal y humano, está íntimamente ligado a la conciencia de la cósmica inteligencia. En el grupo de la Trinidad superior están comprendidos los valores que están bajo el cúmulo de la influencia ejercida por el polo positivo, lo espiritual. También le digo que este libro va a quedar acá, en uno de mis trabajos, acá, para que hagan fotocopia. Así que no se preocupen, porque lo van a rever si les interesa. Esta Trinidad superior, repito, en el grupo de esta Trinidad superior están comprendidos los valores que están bajo el cúmulo de la influencia ejercitada por el polo positivo, lo espiritual. ¿Y qué son? Valor planetario. Tiene conciencia propia. El valor planetario es todo el planeta. Los hombres, las plantas, todo.
Tenemos que llegar justamente a la conciencia planetaria que no hemos llegado. No hemos llegado ni a entendernos en un pueblo. Mire el trabajo que tenemos que llegar a la conciencia de todo el planeta. Estamos integrados solamente por la televisión a través de los valores materiales, económicos y nada más. Y muy poco y muy pobre los contactos sociales. Y tenemos que integrarnos en la comunidad mundial, en la conciencia planetaria, con los valores psicológicos y espirituales. Repito entonces, que esta Trinidad superior está influida por lo espiritual. ¿Y qué son? Valor planetario o conciencia planetaria. Tiene conciencia propia. Ustedes tienen conciencia propia. El mineral, el vegetal, el animal tienen conciencia y evolucionan hacia el valor planetario. Nosotros procedemos en el aspecto materia y necesitamos de la vida planetaria, de estos reinos que hemos mencionado. El segundo valor es valor universal, que tiene conciencia propia, procedente del valor cósmico, que es la conciencia absoluta, la conciencia primigenia, de la cual proceden todas las demás conciencias. Es decir, es una conciencia superior, absoluta, ese famoso cristal que yo les expliqué. Y que de esa conciencia absoluta va bajando, pasa por todo el sistema solar, por todo el planeta, y se comienza a desarrollar la conciencia. El hombre, en cuanto a conciencia, es la síntesis evolutiva de las tres conciencias inferiores. Y en lo que respecta al vehículo material, es una asimilación y transformador de los valores energéticos de los reinos indicados. ¿Cuál es el destino del hombre o de la mujer? Es fundamental comprender la relación entre energía, materia y conciencia para poder interpretar el proceso de transmutación que el hombre debe hacer, y es un proceso de transmutación espiritual, donde el espíritu eleva la materia y la transforma como se transforma un metal en manos de los alquimistas. Nuestro tiempo es el tiempo fijado por la mente creadora, para que la humanidad conozca al fin los fundamentales interrogantes propios de la vida, del dolor y del amor. Esta etapa ha llegado después de millares de años de camino evolutivo. En ella el hombre de la Tierra ha conseguido hacerse consciente y permitirle la necesaria apertura mental para asimilar determinados conceptos básicos, como los que estamos tratando, que en otra era fueron misteriosos y a la vez incomprensibles. Sobre todo en este último siglo, ha habido un avance a pesar de todo, un progreso. Sin embargo, el hombre ignora todavía, a pesar de la ciencia acumulada, la ley de la conciencia. El individuo no sabe que está sujeto a la ley de renacer, a la ley de causa y efecto, a la ley de karma, también llamada ley de círculo, tema que vamos a tratar mañana. Y después, para los que vinieron tarde, el segundo tema, un tema en la cual van a pensar por qué la curación es milagrosa, ¿no? Es la curación por el espíritu. Es posible. Es posible. Y es un hecho individual de cada uno, de cada uno de ustedes. El hombre entonces, podríamos decir que es como una lámpara. Una lámpara que irradia efecto luz, que toma de ese generador llamado Dios, o el cosmos, como a cada uno le guste. Que dentro de esa lámpara hay dos polos, positivo y negativo. Y que dentro de esa lámpara y de esos dos polos, un circuito,
un circuito que podríamos llamar alma-conciencia. Cuando esa lámpara está más elevada, más purificada, emite más luz. Ustedes emiten luz u oscuridad, lo que quieran emitir. Tenemos que pensar que detrás de ustedes, detrás de ese cuerpo físico, existe esa energía, esa lámpara, ese circuito que podríamos llamar electromagnético, que manifiesta el efecto luz del cosmos. Por eso dice, mirá la luz que tiene. Las personas majas tienen luz. Tenemos que empezar entonces a pensar en términos de conciencia, en términos de cambio, en términos de que la Tierra no se va a destruir, pero que las crisis, si no nos preparamos, serán fuertes, porque las crisis serán más que nada individuales. Ya ven la violencia que existe en el mundo. Fíjense el concepto superior de la violencia. La violencia es preludio de decadencia de los valores humanos, embrutecimiento de la sociedad, hasta llegar a la virulencia, corrupción, incapacidad de hacer prevalecer los derechos fundamentales de la vida sostenida por una sabia justicia. La violencia es un pernicioso mal infectante, un impulso psíquico, contagioso, rápidamente transmisible e inexorablemente creciente. En los conflictos este impulso se evidencia y se amplifica con simultaneidad. Por eso tenemos que observar y tener más atención sobre nuestra juventud. Porque nacida y crecida en un periodo no ciertamente favorable a cierta indispensable necesidad y equilibrio psicofísico para poder desarrollar y realizar los valores que dirigen a una metamorfosis espiritual llevada por reglas evolutivas, hemos desarrollado actuaciones contrarias, engañosas, turbulencias, sentimientos estériles y vacíos. Esta juventud venía y viene con aureolas para nuevos sentimientos, con conceptos más avanzados en la concepción de la vida, o sea, la fraternidad, el amor, la paz, la justicia y la convivencia de los unos con los otros. En lugar de esto, ¿qué hicimos nosotros, los adultos? Manejamos estrategias de egoísmo, de cosas contrarias, de aquello que llamamos hipocresía. Y han sido la juventud instrumentos bajos de fuerzas contrarias. Entonces, tenemos tiempo. Hay una juventud maravillosa en todo el mundo. Y esta juventud por lo menos tiene este libro, donde esto está escrito. Mañana, como les dije, vamos a tratar la ley de causa y efecto. Yo quisiera comenzar un poco a que ustedes entiendan que los nuevos conceptos también de la verdadera nueva era es que tenemos que hablar en dimensiones, de dimensiones. El mineral está en la primera dimensión. La última charla donde hablaremos del paso a la cuarta dimensión van a tener la cantidad de planetas de primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena que existen en la galaxia. Solamente les digo que nadie niega la vida, ni siquiera Carl Sagan. Lo que ocurre es que cuando hay una verdad más sutil, más espiritual, les golpea y los molesta. Entonces la quieren lejos.
tenemos que empezar a captar en función de dimensiones. El mineral está en la primera, el vegetal en la segunda, el animal en la tercera y el hombre entre tercera y cuarta. El cambio que se va a dar es que nosotros no somos ni castigados ni nada, tenemos que crecer. La caldera, como se entiende en la religión, no existe, sino que tenemos que evolucionar. Y el problema de la raza humana es que no está evolucionando espiritualmente, no está evolucionando en función de comprender la relación energía, materia y espíritu, o materia y conciencia. Entonces nos ahogamos siempre con la realidad entre comillas. Y podemos acumular y estar en una casa hasta el fin de nuestros días. ¿Y qué seguridad tenemos si nos agarra la muerte? ¿Y a dónde va? ¿Cuál es la seguridad? Nosotros tenemos que lograr la vida eterna. Saber que en la cuarta dimensión vamos a vivir 1000 años. 1200. Porque va a ser más sutil. Vamos a pasar a otra vibración superior. Estamos pasando. La tierra en sí mismo está esperando al hombre. La madre tierra. El reino elemental. El reino sutil. Ese reino que hablamos de ángel guardián, de ángel de la guardia. ¿De dónde proceden las naves espaciales? De la cuarta dimensión. Donde hay vida consciente como la nuestra. Tenemos que entender que tenemos 7 dimensiones en nuestro universo. La Tierra solamente está en la tercera dimensión. Debemos entender que cada una de ellas tiene seres o entidades representativas que las definen. El hombre está como entidad que define la tercera dimensión. Y entonces vamos a darle a ustedes hoy ya cuáles son las 7 dimensiones. Conocen hasta la tercera al hombre. La cuarta. Aquello que llamamos seres cósmicos. Conscientes de la divinidad. Conscientes de ese cristal. Capaces de entrar en nuestra dimensión. En la tercera. Por eso las naves, los ovnis se hacen invisibles a los humanos. Entran y salen como en una alcancía. Y son capaces de entrar en la quinta dimensión. ¿Quién reside en la quinta dimensión? Todos habrán leído el Antiguo Testamento. Los Elohim. El Elohim. Los arquetipos creadores. Nuestro sol es un sol de quinta dimensión. ¿Por qué creen que hay tanta conciencia solar en las antiguas civilizaciones? Los mayas, los incas, los egipcios, los cobras. Puesto que el sol es dador de vida, es un pequeño dios del gran Dios. Sexta dimensión, aquello que llamamos sol manásico. Lo conocemos religiosamente por los que se encontrarían en esa dimensión los querubines de la religión, los tronos y los serafines. Se dan cuenta como todo está ligado. Séptima dimensión, la máxima para nuestro sistema de universo. Nosotros somos un universo septenario. Los que han estudiado teosofía saben esto como una verdad. Tenemos un patrón de 7. Por ahora. Por esos 7 días de la semana. Por eso ese patrón de 7 se manifiesta en muchas cosas. 7 colores del arco iris. 7 rayos para los que estudian metafísica de San Germán. Dentro de estas 7 dimensiones existen, además, planos intermedios, estados dimensionales, entre unas etapas y otras, que también son definidas por entidades.
Por ejemplo, para que entiendan, que yo fui descubriendo, aquellos que llamamos muertos no llegan a la cuarta dimensión. Están en lo que nosotros técnicamente llamamos planos de purificación. Es decir, no todo lo que no vemos deja de ser tercera. Hay cosas de tercera que no se ven, de tercera dimensión. Por eso mucha gente ve los finados, ve cosas. Son seres que tienen un cuerpo más sutil, pero un cuerpo al fin. Hay muchas evidencias, visiones que todos hablan y tienen una cara de la verdad. Porque lo que ven. Que hay producto de la mente, vale también. Pero no todo es producto de la mente. Porque cuando sacan a los ovnis aparecen. Cuando por ahí aparece una bola redonda en Lourdes, aparece, vinculada y relacionada a la Virgen. Y no es la mancha el negativo, para nada. Porque sale en una de las 12, o en una de las 24 tomas. Tenemos que entender entonces en función de energía, vibración y conciencia, de conciencia, ser más consciente de las cosas. Y verán cómo todo se relaciona a lo humano. Mañana el tema que vamos a tratar es muy humano, porque es la relación kármica con mi marido, con mi mujer, con mi hijo, que no está exenta del desarrollo de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos conciencia, una conciencia superior, no podemos crecer, no podemos armonizar. Cuando no comprendemos que mi mujer tiene una cara de la verdad y yo como marido la rechazo y la insulto porque no la respeto, estoy con una conciencia muy pequeñita. Y viceversa. Tenemos que trabajar en función de libertad para sentirnos mejor, en función del perdón, de la comprensión. Si no, vamos a seguir tensionados y enfermos, porque las tensiones generan enfermedad, generan úlceras, problemas cardíacos, y tenemos que cuidar el cuerpo. La espiritualidad o lo que quien se expresa maneja no significa que el cuerpo no sirve. El cuerpo sirve como un instrumento de la psiquis o de esa energía, porque dentro del cuerpo está la lámpara. Esa lámpara que emite luz, porque es la ley, porque la tierra crece con la luz de cada uno. ¿Se da cuenta? Todo el cosmos es vibración. Tenemos que pensar en términos de vibración. Todo es vibración sobre planos diferenciados, es decir, sobre los planos que estamos tratando. El mineral tiene una vibración. El vegetal tiene una vibración más alta. El hombre más alta. Y los seres de la cuarta dimensión, aquello que llamamos malamente extraterrestres, tenemos que hablar de seres cósmicos de luz, también tienen más alta vibración. Vamos a dar valores aproximados. El reino mineral, 5.000 vibraciones al segundo. ¿Qué pasa con el mineral? Que también evoluciona. Tenemos que pensar no en una forma pragmática de que si evolución o creación, no. Las dos cosas. Hay creación y evolución. Y esto lo van a entender a medida que amplían la conciencia. El mineral y el vegetal dentro del cuaternario inferior están evolucionando. Todo es vibración, como dijimos, sobre planos diferenciados y con ritmos de movimiento mínimo, medio y máximo. Los cuerpos materiales pesados, como el mineral, sabemos y hemos expresado 5.000 vibraciones. El estado vibratorio está destinado a aumentar hasta llegar a la completa sublimación. Conseguida la sublimación, el mineral sufre un cambio, ya sea sobre el plano dimensional o sobre el vibratorio. Esto es muy técnico, tampoco piense que yo lo entiendo mucho, pero lo vamos a entender todo a medida que pase el tiempo. La mayor aceleración del movimiento a cual llega el mineral, 10.000. Dirige la psiquis, su psiquis rudimentaria que tiene el mineral
se organiza sobre el plano vegetal. Ustedes ven, hay muchos casos en los museos van a ver que no es ni mineral ni vegetal. Está ahí. Madera petrificada y muchas cosas. Es el momento en el cual ha mutado esa psiquis al valor vegetal. ¿Se dan cuenta qué interesante? Como todo no es superchería, todo es energía, es ciencia espiritual, es ciencia vibratoria, electrónica, electromagnética, energía luz, onda luz. Con tal sublimación también el vegetal le pasa lo mismo. Va aumentando hasta llegar a la vibración del hombre. 20.000. El hombre en este momento está alrededor de las 25.000 vibraciones. Para llegar a la cuarta dimensión tiene que llegar hasta a las 35.000 a 40.000 vibraciones al segundo. Oscilaciones electromagnéticas son. Es decir, 35.000 oscilaciones electromagnéticas. Y cuando el hombre haya conseguido el último ciclo, 49.000 vibraciones, tendrá entonces la sublimación de la materia biofísica y por lo tanto su completa transformación en sublimación astral. Así lo estuvimos conversando amigablemente entre amigos sobre el tema de la sublimación astral. Y así sucesivamente, no quiero seguir avanzando, creo que es suficiente. Nos vamos elevando más y más y más, y el paso a las siguientes dimensiones, a las cuales ustedes van a llegar, y algún día se acordarán